Hola, ¿qué tal? Este es un video en donde les voy a mostrar el análisis de la diversidad bacteriana ruminal en cabras criollas durante la transición de una dieta forrajera a una dieta concentrada. Este trabajo los tiene como integrantes a ustedes, como podrán ver, como becarios del proyecto, y este trabajo representa los resultados de la pasantía que realicé en el Instituto de Fisiología y Genética de la Academia de Ciencias de República Checa en Praga. Los resultados de este trabajo van a ser presentados en las séptimas jornadas de investigación los de la Universidad Juan Agustín Maza, los días 6, 7 y 8 de octubre del 2015 en formato póster, y muy probablemente lo tengan que defender ustedes. Para hacer una pequeña introducción al trabajo, bueno, como parte de esta introducción, les cuento que en los sistemas de alimentación intensivo los rumiantes suelen someterse a un periodo de adaptación cuando se incorpora en su alimentación un elevado contenido de granos de cereales. Los cambios microbianos durante esta fase de adaptación han sido ampliamente reportados utilizando técnicas de cultivo que permiten la caracterización de solo unas pocas especies bacterianas ruminales, dado el carácter anaerobio estricto de estas bacterias. Los recientes avances en técnicas moleculares permiten el análisis de tales bacterias sin la necesidad de cultivarlas, identificando de esta manera muchas bacterias funcionales y desconocidas como nuevos objetivos de investigación. De acá surgen los objetivos del trabajo, que es caracterizar los cambios bacterianos ocurridos durante este cambio abrupto desde una dieta forrajera a una dieta con elevado contenido energético en el rumen de cabras criollas. Esto lo haremos mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, o también llamado qPCR. Como parte de la metodología de este trabajo, realizamos un diseño experimental en donde participaron 8 cabras criollas fistuladas que fueron alimentadas únicamente con una dieta de heno de alfalfa durante un periodo de tiempo que fue 30 días. Posteriormente, 4 de estas cabras fueron alimentadas solo con heno de alfalfa, es decir, continuaron con la alimentación solo con heno de alfalfa, y las 4 cabras restantes fueron alimentadas con heno de alfalfa y maíz en una proporción de 60-40. Es decir, en este grupo se incorpora el maíz en una alta proporción en la dieta como un alimento concentrado energético. Dentro del periodo experimental, que va desde el día 0 hasta el día 20, realizamos muestreos del contenido ruminal el día 2, luego del cambio de dieta, en el grupo solo alimentado con heno de alfalfa y en el grupo alimentado con heno de alfalfa y maíz. Luego realizamos un nuevo muestreo a los 10 días de producido el cambio de la alimentación en las cabras solo alimentadas con heno de alfalfa y en las cabras que tenían además maíz en la dieta, y un tercer muestreo 20 días luego del cambio de alimentación en ambos grupos. El procesamiento de la muestra, en esta parte ustedes participaron activamente. Las muestras fueron obtenidas a través de la fístula ruminal, fueron almacenadas en tubos Falcon de 15 mililitros y correctamente identificadas de acuerdo al tiempo de muestreo en el que se han sometido. Inmediatamente se realizó la medición del pH con un electrodo de vidrio y posteriormente las muestras fueron liofilizadas con el sistema Speedback. ¿En qué consiste la liofilización o el freeze and drying? Esta liofilización, que se realiza en el aparato Speedback, tiene como objetivo centrifugar a las muestras, ¿sí?, y someterlas a una temperatura muy baja, una temperatura de congelamiento. De esta manera se forma en el fondo de los tubos de ensayo un pellet donde está la muestra del contenido ruminal, que está toda aglutinada y congelada. Y posteriormente, mediante el uso de una bomba de vacío,
se extrae el agua congelada, constituyendo esta segunda parte del proceso que se llama drying o secado. De esta manera queda en los tubos un pellet de contenido ruminal completamente seco y sin ningún contenido de agua. El transporte de las muestras fue realizado vía aérea a temperatura ambiente. Las muestras liofilizadas permiten este tipo de manejo y fueron trasladadas al Instituto de Fisiología y Genética Animal de la Academia de Ciencias de la República Checa. A estas muestras se le realizó la extracción de ADN, para la cual las muestras fueron tratadas con microesferas. Estas microesferas son unas bolitas muy pequeñitas que se colocan en una determinada cantidad dentro del tubo de ensayo que contiene a las muestras, en este caso dentro del tubo de Eppendorf que contiene las muestras. Posteriormente se agrega un buffer de lisis, ¿sí? Y ahí tenemos la imagen de la muestra suspendida en el buffer de lisis y con este pellet de bolitas que se van a usar para destruir a las bacterias. Si acá tenemos una imagen que representa a las bacterias, ¿sí? Acá en la imagen número 2 ampliamos y vemos la pared celular de estas bacterias y justamente estas bolitas que son las que están contenidas ahora en el tubo Eppendorf. Por un proceso de agitación y por la acción del buffer de lisis, estas bolitas generan perforaciones, agujeros, en toda la superficie de la bacteria, favoreciendo de esta manera su lisis mecánica. Para lograr esto, las bacterias contenidas en ese tubo de ensayo con las bolitas son colocadas en este aparato que se llama un FastPret 24, es un instrumento bastante sofisticado. Este instrumento lo que hace es agitar, homogeneizar las muestras, ¿sí? Permitiendo de esta manera que se produzca la ruptura de la pared celular bacteriana cuando estas pequeñas microesferas golpean sobre la misma, generando orificios por donde va a escapar todo el contenido celular de la bacteria. Posteriormente se realiza la precipitación del ADN. Para eso ese lisado bacteriano es conjugado, es resuspendido en acetato de amonio. Esto es centrifugado. De esta manera encontramos que nuestra muestra va a tener una fase acuosa, una interfase y una fase orgánica donde está contenido el ADN que ha podido ser extraído de la bacteria. Posteriormente se realiza un proceso de lavado y de evaporación con etanol y de esta manera podemos concentrar en el fondo de este Eppendorf el pellet de ADN, aislándolo al ADN. Pero no solamente tiene ADN este pellet, sino que también hay ARN bacteriano y proteínas bacterianas, para lo cual el paso siguiente es remover justamente ese ARN y esas proteínas. La muestra ahora es tratada con proteínas AK para producir lisis de esas proteínas y del ARN. Para ello se utilizó un kit comercial. Posteriormente la muestra es filtrada y lavada utilizando columnas tipo spin, donde la muestra se coloca en esta porción, se centrifuga y la muestra es filtrada y depositada en el fondo del Eppendorf. Finalmente, el ADN es eluido, ¿sí? Y cae en el fondo de este tubito, teniendo una concentración importante de ADN purificado en nuestro tubo de ensayo, y esta en realidad sería nuestra muestra, una muestra de ADN total extraído del contenido ruminal de las cabras en los diferentes periodos de muestreo. Para realmente asegurarnos que en nuestra muestra haya ADN, procedimos con la cuantificación de este material genético. Para ello utilizamos un aparato que cuantifica ADN, es un espectrofotómetro Nanodrop 1000. Este espectrofotómetro lo que hace es no solamente decirme la cantidad de ADN en nanogramos por microlitro, sino además la calidad de ADN, debido a que
mediante la representación gráfica con una curva, establece qué cantidad de ADN hay realmente y el área que rodea a este pico, ¿sí?, sería el área representada por contaminación con ARN o proteínas. Por lo tanto, para obtener una buena muestra de ADN no solamente tenemos que tener una importante cantidad de ADN en nanogramos por microlitro, sino que debemos tener una buena calidad, es decir, el aparato nos tiene que mostrar una curva similar a esta, donde se produzca un pico de absorbancia y donde haya muy poca diferencia entre el pico y las zonas aledañas al pico. Posteriormente realizamos esta reacción que se denomina PCR real time o PCR cuantitativo, en donde se utilizaron los siguientes reactivos para llevar a cabo una reacción de PCR que ustedes ya la conocen. Se utilizaron nuestras muestras de ADN en una cantidad de 2 microlitros. Utilizamos los primers, tanto primer forward como primers reverse, en cantidad de 0,5 microlitros. Utilizamos un mix de PCR que contiene la Taq polimerasa, los nucleótidos, los buffers donde se van a realizar este tipo de reacciones de PCR, y además está combinado este mix de PCR con una tinción que se llama Cyber Green, que ya vamos a ver cuál es la función de este mix de PCR con Cyber Green. Se utilizaron 10 microlitros. Además, se utilizó una sustancia fluorófana denominada ROX en cantidad de 0,3 microlitros y agua destilada o agua Millicut en una cantidad de 6,7 microlitros. Los primers que utilizamos para hacer PCR real time son primers que están diseñados específicamente, es una secuencia de nucleótidos, tanto el primer forward como el primer reverse es una secuencia de nucleótidos que lo que hace es unirse, adherirse a sitios target en el ADN bacteriano, y mediante la acción de la ADN polimerasa, de la Taq polimerasa, se produce la extensión de esa cadena de ADN a partir del sitio donde se fijaron estos primers, generando de esta manera la amplificación de varios fragmentos de este gen. En definitiva, es la reacción básica de un PCR. Nosotros utilizamos primers que amplifican el gen que codifica para la subunidad 16S de bacterias que pertenecen a uno de los filums más importantes de bacterias del rumen, que es el filum Firmicutes. Usamos primer forward y primers reverse, que generan un amplicón, un fragmento amplificado de un tamaño de 112 pares de base, y que usa como temperatura de annealing para que los primers se peguen a la cadena de ADN 61 grados. Además utilizamos primers forwards y primers reverse para amplificar a las bacterias pertenecientes al filum Bacteroidetes, que junto con Firmicutes es uno de los principales filum bacterianos del rumen. Estos primers generan un amplicón, fragmentos amplificados que tienen un tamaño de 169 pares de base, y también tienen una temperatura de annealing, de pegado de los primers, de 61 grados. Además, utilizamos primers forwards y primers reverse para amplificar el gen que codifica para la subunidad 16S de las gamma proteobacterias, otro de los filums más importantes que hay de bacterias ruminales. Estos primers generan un tamaño de producto amplificado de 122 pares de base y tienen una temperatura de annealing de 61 grados. Y por último, utilizamos primers forwards y primers reverse, que se van a pegar al ADN bacteriano y van a amplificar para el gen que codifica para la subunidad 16S de las actinobacterias, que es el cuarto y ya último filum más importante de bacterias que hay dentro del rumen. Estos primers generan un producto de amplificación de 280 pares de base y también usan una temperatura de annealing de 61 grados. Todo esto fue previamente descrito por de Gregoris en el año 2011.